estamos viendo. Vamos al género, vamos a ver si nos permite colocar. Estamos viendo esta medida de promontorio a sínfisis pubiana. ¿Cómo se llama? Conjugado diagonal. ¿Sí? Eso estamos viendo. Esta de acá. Esta recta de acá. Un conjugado diagonal. Vamos a ver ahora de una línea inominada hacia la línea inominada opuesta. Ese se va a llamar transverso. Vamos de aquí, de la línea inominada de un lado, así, puede estar viendo así, ¿ven? Esto. Este se llama transverso y debe medir 13 centímetros, pero este transverso, miren, es bastante. Es más de 13 centímetros, o sea que es una pelvis. Ahora, todas estas medidas, ustedes si recuerdan, hay tipos de pelvis. Hay una pelvis que es la tipo de pelvis platipeloide, la ginecoide, la que es de prevalencia, la androide, ¿sí? Entonces, hay pelvis que tienen medidas inferiores, ¿sí? Y sobre todo que se observan en medidas de hombre, pero sin embargo hay pelvis femeninas que tienen esas medidas. Entonces, este es el transverso, que va de una línea inominada hacia la línea inominada opuesta, ¿sí? Y la otra es de la articulación sacroiliaca, esta de acá, de la articulación sacroiliaca hasta la espina del pubis, ¿sí? Esa es la oblicua. Va desde esta línea, aquí está mi espina del pubis, miren, articulación sacroiliaca a la espina del pubis, esa es la oblicua. Estas tres medidas son las principales. Ya después las otras, estas de aquí, están viendo acá en lateral esto, ya toma especialmente medidas en función a la eminencia púbica, o al pubis. Entonces a veces van a tomar una medida de promontorio a la parte más superior, van a tomar medida del promontorio hacia la cara posterior y de promontorio hacia el borde, hacia el ángulo, ¿sí? Todas estas medidas, miren, hacia la parte superior, hacia el ángulo, hacia la cara posterior, y también va a ser una medida importante, como no tenemos hueso coxal acá, ¿sí? Pero la parte más inferior, ¿sí? Esto no debería de ser acá. Si fuera coxis, esto debería de ser un poquito más abajo, ¿sí? Hasta así, pero va hacia el borde inferior del arco púbico, ¿sí? Entonces, estas son las principales medidas. Acá, por ejemplo, esta pelvis es una pelvis que sí tiene capacidad con solamente determinar esto, miren. Esto acá hay más de 13 centímetros. Y una cabeza fetal, a veces el diámetro está entre 10 y 12. Un poquito, ¿no? O sea, dando. Entonces, esta es una pelvis ideal. Tiene más de 13 centímetros. Ahora, permíteme por favor la siguiente pelvis. Ya. Miren ustedes, tenemos acá una pelvis femenina y una pelvis masculina. Características principales, ¿sí? Ustedes tienen un cuadro resumen donde están las principales diferencias, pero lo más notorio es el ángulo. Miren, el ángulo subpúbico. Este es femenino y este es masculino, ¿sí? Más
cerrado y este más abierto. La otra diferencia es, ahí que lo tienen, miren, la medida biisquiática de una espina a otra. Miren, esa medida. Esta tiene más de 10 centímetros. ¿Sí? Miren. Y ahora miren esta otra. Lamentablemente no tengo la plastilina. Quise ir a comprar acá. Oye, en este kiosquito vale carísimo, ¿no? Está cerrado. Sí, me pareció horroroso. Un paquetito de plastilina, 12 soles. Miren la medida. Entonces, hay pelvis, como les decía hace un momento, femenina, que tienen esta configuración de una pelvis masculina. ¿Sí? Entonces, miren la medida biisquiática. Acá tiene entre 10 y 12 máximo acá. Y acá, no la diferencia. Así. Ahora, otra característica, miren la escotadura ciática mayor, miren. Tiene la forma de una L. Y miren acá, la escotadura ciática. Entonces, de la lista que ustedes tienen, yo les sugiero, a veces un poquito complicado, ¿no? Pero mayor diferencia va a ser el ángulo subpúbico, la medida biisquiática, bi de 2, porque esta es una espina y esta es la otra. Y la otra, ¿sí? Esa medida, y la otra va a ser el peso. Cargue esto, la masculina, y cargue la femenina. O cargue las dos juntas. El peso. Y el peso de, así sea igual, es el peso. La pelvis masculina 100%. El peso es una de las condiciones. Así sea de niño, así sea de adulto, el peso en una pelvis masculina es mucho más. Porque en realidad toda la configuración ósea de masculino es diferente en óseo, tiene más tejido compacto que el de la mujer. Por eso es que las enfermedades óseas, sobre todo la osteoporosis, va a dar más en mujeres que en hombres. Ustedes ven las incidencias, es una enfermedad que es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Sí? Podemos cambiar externamente nuestro aspecto, pero internamente no podremos cambiar. Genéticamente estamos así diseñados. ¿Sí? Entonces, pelvis femenina, mira, casi no peso, nada. Bien y bien. Sí, más compara. Compara ahí, agarra. Y es así, y eso que es mayor, eso que es mayor, igual es en niños, igual va a ser en niños. La pelvis de un niñito más pesada que de una niña, como si no estuvieras sacando, así, ¿sí? Entonces, articulaciones, las medidas, a veces si les piden, mencione 2, 3 características de diferencia entre pelvis masculino y femenino. El ángulo subpúbico, la medida biisquiática y el peso. Suficiente. De que el agujero obturador no tenga forma ovoidea, de que la imagen, digamos, la entrada de la pelvis acá tenga forma ovoidea y acá tenga forma acorazonada. Bueno, sí es una característica, pero a veces no es tanto el predominio, así, ¿no? De que también estas sean más cerradas, las fosas ilíacas sean más cerradas, miren, son más cerradas comparando con estas que son más abiertas, ¿sí? Ahora, el hecho de que esto, si por ejemplo tienen ustedes una pelvis femenina y esto es bien abierto, hay unas que tienen bien abierto y que precisamente son las que marcan lo que dice la cadera, ¿no? Entonces, eso no significa que esa mujer podría tener parto, al contrario, hay veces que esto, cuanto más abierto está, se estrecha más esto. ¿Sí? Entonces, no es un indicativo de que esto sea así bien así abierto de caderas anchas, no. A veces no es un pronóstico bueno para que tenga un alumbramiento
de parto por vaginal. ¿Sí? Entonces, estas son las principales diferencias. Tenemos acá una maquetita, como le decía la doctora. ¿Ya? Esto está así. Vamos a ubicar. Ah, nos faltó hablar de suelo pélvico, perdón, antes de ir a la maqueta. Utilizar el libro de la doctora. Estamos acá, ¿sí? Esta imagen de acá. ¿Sí? Nos ubicamos, esto está así, ¿sí? Este es pubis, ¿sí? Está así, es un corte sagital, ¿sí? Esta figura es un corte sagital. Ya está viéndole así, anterior, esta parte. Han cortado la sínfisis pubiana, esto ya se ha cortado casi, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos visualizando acá? Parte de esta estructura que recibe el nombre de suelo pélvico. Para otros, sinónimo de diafragma pélvico, ¿sí? Sinónimo de el periné, todo esto. Le comparan este suelo pélvico y por qué se llama diafragma, porque todos los músculos que están formados, sus fibras en la parte céntrica, de ahí viene de diafragma, se entrelazan. Como son músculos pares, ¿sí? Van de una parte periférica hacia la parte céntrica, y por eso se llama diafragma, porque al estar entrelazados acá, las vísceras que contienen pueden descender, ¿sí? Hacen esto. Es un diafragma, hace esto. Igual que el diafragma, el músculo que separa. Entonces, este piso, suelo que está así acá, está constituido por dos músculos, hemos dicho, ¿no? El elevador del ano y el coccigio. Pero uno de ellos se está formado por 3 fascículos musculares. Entonces, es esto. ¿Sí? Esta es la imagen acá. Tenemos acá todos los músculos. El pubo anal, o también llamado pubo rectal, ¿sí? Que va de la sínfisis pubiana, ¿sí? De la sínfisis pubiana, ¿sí? Hacia la parte inferior, hacia los músculos que van a formar el esfínter anal. Es el pubo rectal, de pubis. Como no tiene inserción, acá se va a mezclar con las fibras del esfínter anal, de los músculos propios del ano, ¿sí? El pubo anal. Y luego tenemos, ¿dónde está? El ilio, ¿sí? El ilio coccigio, que se dirige de acá, de la parte de la fosa ilíaca interna, al coxis. No tengo acá coxis. Ilio coccigio, ¿sí? El ilio coccigio. Y por último tenemos al pubo, que va del pubis al coxis. Entonces, si ustedes ven, va ilio a coxis, pubo a coxis, ¿estamos? Y pubo al recto. Entonces, hace esto, hace como una malla, ¿sí? De ahí viene su nombre, ¿sí? Así porque se van a entrelazar. De acá tengo uno, de acá tengo el otro. De acá tengo uno, de acá tengo el otro. Y de acá tengo uno, tengo el otro, ¿sí? Hacen esto. Entonces, por eso se le llama también al piso púbico como la hamaca de la pelvis verdadera, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver, perdón doctora, estamos acá. Mire, anterior, posterior, ¿sí? De una hemi de pelvis. Entonces, me ubico, hueso, ¿qué hueso? Púbico. Entonces, este músculo que está acá, el suelo pélvico. Todo esto, pelvis verdadera. ¿Qué estructuras tengo? De anterior hacia posterior. Vejiga, útero y colon rectal. ¿Sí? Vejiga, útero y colon rectal. Entonces,
Les mencionaba, si no les he mencionado, les decía, ¿no?, que trastornos propios durante la etapa de la gestación en una mujer, ¿qué va a ser? Miccionar frecuentemente y estreñimiento. ¿Por qué? Porque a medida que va desarrollándose el feto, va agrandando el órgano, el útero, y va a ir presionando hacia anterior a quién, a la vejiga, y hacia posterior al colon rectal. Esta vejiga, próxima clase vamos a ver, pero ya le he mencionado, tiene una capacidad fisiológica de 300 centímetros cúbicos. Tú tomas un vaso que tiene 50, todavía no tienes ganas de orinar. Cuando esta vejiga ya alcanzó su capacidad, ahí te aparece el deseo de miccionar. Pero ¿qué pasa cuando este órgano está presionando en una gestante? Sin necesidad de tener los 300 centímetros cúbicos, va a tener deseo de orinar. Y como hacia posterior está presionando al colon rectal, va a tener ¿qué cosa? Dificultad de estreñimiento, ¿sí? Pero es propio del estado que está en esa etapa, ¿sí? Entonces, acá tenemos de la vejiga, es la capa muscular, la mucosa vesical, el útero, la capa más externa, el perimetrio, luego viene la capa muscular, el miometrio, y esta es la cavidad uterina. La cavidad uterina está revestido por la mucosa. ¿Cómo se llama esa mucosa? Se llama endometrio. O sea, ¿qué es lo que reviste la cavidad uterina? La mucosa uterina. ¿Cómo se llama esa mucosa? Endometrio. Tiene un nombre especial, así como la serosa del hígado, cápsula de Gleason. Acá esta mucosa especial se llama endometrio. Entonces, ¿qué reviste la cavidad uterina? El endometrio. Mes a mes, este endometrio es lo que se elimina, se cambia, se renueva. Si no se ha producido la fecundación y luego la implantación, este endometrio se va desprendiendo en la menstruación, ¿sí? Hasta que, llegado el nuevo periodo de la menstruación, se va preparando, nuevamente se va regenerando. Entonces, cuando nosotros decimos veo como si fueran coágulos de sangre, en realidad no es coágulo, es parte de este tejido que se está eliminándose para prepararse para un nuevo endometrio, ¿sí? Y luego hacia posterior tenemos el colon rectal. El colon rectal, ya saben, está formado, esto es la ampolla y esto es el conducto anal, orificio anal. ¿Sí? Útero, vagina. El útero, el cuello, el útero tiene 3 porciones, el fondo, el cuerpo y el cuello. El cuello uterino está insertado en el canal vaginal, por eso es que este cuello puede ser visualizado desde la parte externa. Este será el orificio externo, ¿para quién? Para el canal vaginal. Entonces, cuando colocan el espéculo, levantan esto, amplían, y lo que van a observar es el cuello o cervix del útero, ¿sí? Entonces, si este es mi canal vaginal, yo prolongo así, lo que mi dedo, lo que ustedes están visualizando, eso sería el cuello del útero. Y luego, con un hisopito, ¿no?, introducen y con un hisopo de estos, ¿ves?, de estos fondos, de aquí hacen el hisopado, sacan de aquí y sacan de aquí, porque aquí es donde van a encontrar la transformación de las células. Por eso se habla de cuello de cáncer, cáncer de cuello uterino, porque no han sacado de aquí la muestra, las células han sacado de acá, de estos fondos, ¿sí? Entonces, claro, ese es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es ingresar con un hisopo, ese hisopo largo, ingresan, y de aquí hacen esto. Y luego en el portaobjeto los ponen ahí, lo pincelan y le tapan. Y eso observa. Eso es lo que hace. Ese es el Papa Nicolau.
Papa Nicolau es la técnica, porque con Papa Nicolau también determinas SIDA. O sea, puede haber otro tipo de muestra, frotis, de repente haces raspado, no con hisopo, de repente introduces como una hojita de bisturí descartable y sacas, ¿no?, de escamas. Ese es otro procedimiento. O sea, el Papa Nicolau es la técnica, ¿sí? Papa Nicolau haces también para VIH, no solamente para determinar CA de cuello uterino. Entonces, ¿no? Entonces tenemos, de aquí, esto está viendo el profesional de afuera hacia adentro. ¿Qué es lo que visualizas? Pregunto, el cervix o cuello uterino. Y tiene un nombre, ¿sí? Ustedes van a encontrar en la literatura el nombre hocico de Tenca, porque el cuello tiene así y acá tiene su orificio. Miren, esta es la cavidad y este es un orificio. Y este orificio tiene, este es su lapicerito. ¿Sí? No vas a malograr. No, está bien. ¿Sí? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo vas a ver? Lo vas a ver así, al cuellito, ¿sí? Y acá, este orificio. Este es el orificio que estás visualizando para esta cavidad. Y por eso se llama esta presentación así, hocico de Tenca. Así se dice, Tenca, ¿sí? Recordar entonces cómo están posicionadas las vísceras femeninas en la pelvis verdadera: vejiga, útero y colon rectal. ¿Sí? Ahí tenemos. Aquí les dejo esta soguita para que en el examen, por lo general, les preguntamos nada más, ¿no? ¿Qué está señalando? ¿Qué está ubicando? Promontorio y sínfisis pubiana. ¿Qué está señalando? Línea innominada con espina ciática. No los nombres, ¿sí? Conjugado, oblicuo, transverso, no, sino qué está indicando, ¿no? De dónde a dónde. Para que ustedes, como profesionales de la salud, para que, ¿no?, conozcan cuáles son los puntos principales, ¿sí? A ver, entonces, ahí repasen, tienen aquí la maquetita.